vuelves a iniciar tu periodo de espera para maternidad y como dice Mercedes, son 10 meses. A partir de tu cambio, 10 meses. Pues mira, para mí lo más importante de contratar un seguro de gastos médicos, ¿sí? Es la parte, cuando yo estoy queriendo tener familia, ¿sí? Es la parte de las complicaciones del embarazo. La cobertura de maternidad está sobrevalorada. ¿Y por qué está sobrevalorada? Sí, yo sé, no soy fan, no me fascina. ¿Por qué está sobrevalorada? En mi caso personal, cuando nació nuestro segundo bebé, ya fue un tema bastante complicado. Fue una cirugía de emergencia. Íbamos nada más a una cita con la ginecóloga y resulta que cuando la revisó, en menos de 30 minutos ya estábamos en el quirófano. Pero voy al hospital y yo, ¿cómo? Quedamos en que no te cubrían el parto de la cesárea. Apendicitis embarazada. Pero hay muchas enfermedades y padecimientos que tienen otros tiempos de espera. 1 año, 2 años, 3, 18 meses, 4 años. Bienvenidos a Entre Pólizas y Café, el podcast donde los seguros se explican fácil y sin rodeos. Somos un equipo de asesores sumando años de experiencia, ayudando a familias y empresas a proteger lo que más importa. Aquí vas a escuchar historias reales, consejos prácticos y anécdotas que te harán entender los seguros como nunca antes. Prepárate tu café y acompáñanos, porque con información clara y sin complicaciones, tu tranquilidad está asegurada. Bienvenidos a Entre Pólizas y Café, charlas ligeras que te aseguran grandes aprendizajes. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y que genera muchísimas dudas. El tema del embarazo, los periodos de espera con respecto a maternidad y con los niños recién nacidos y todo lo que genera alrededor de este tema que creo que es súper importante y todos en algún momento las personas hemos pensado en tal vez contratar un seguro para la maternidad, ya sea que lo hayamos hecho a tiempo o no. Pero bueno, de todo esto vamos a platicar acerca de este tema súper importante. Mercedes, bienvenida. Platícanos acerca de, en base a tu experiencia, platícanos un poquito acerca de los mitos. Dice, me embarazo y ya me cubren, es lo que normalmente la gente piensa, ¿no? No, bueno, hay que considerar que la cobertura de embarazo, ¿sí? Cubrir el embarazo, maternidad y recién nacido, pues básicamente todas las compañías tienen un periodo de espera de 10 meses. ¿Qué significa esto? Que para que yo te cubra complicaciones del embarazo, te cubra la posible ayuda de parto y te cubra padecimientos congénitos o genéticos del recién nacido, sí o sí son 10 meses. No 9 meses con 29 días, no, 10 meses. Porque sí ha habido casos en donde 9 meses, 29 días y nació el bebé y no está cubierto absolutamente nada. Okay, y esa es la regla. Empezamos fuerte con el tema directo. Entonces, digamos que eso es súper importante. Vero, ¿tú qué nos puedes compartir? Fíjate que en este tema que estás platicando de mitos y realidades, es muy importante también saber, tienes tu póliza de gastos médicos y tienes tu maternidad y llega tu renovación y quieres hacer un ajuste y un cambio y dices, no hombre, yo ya tengo con mi póliza 2 años, 3 años y ya planeo tener mi familia. Pero resulta que le quieres hacer un cambio a tu póliza. Porque X, lo que quieras, deducible, sí, quieres bajar un poco gama el costo, hospitalaria, ajustar precio. Lo que sea. Ojo, porque ahí vuelves a comenzar con tu periodo de espera de maternidad de 10 meses. No es que ya tenías con tu póliza 2 años o el año que quieras. Vuelves a iniciar tu periodo de espera para maternidad y como dice Mercedes, son 10 meses. A partir de tu cambio, 10 meses. Y muchas veces me ha sucedido, he tenido las malas experiencias de que es que yo no sabía, es que no me dijeron, es que por eso insisto yo, hay que asesorarnos, acércate a tu agente, cada que vayas a hacer un cambio, que te vuelvan a repasar toda tu póliza como si fuera la primera vez. Sí, bueno, y de hecho eso tenemos que hacerlo año con año. Claro. Ahorita hablando de maternidad, ese punto se me hace súper importante. Cuando hagas un cambio de plan. Cuando haces un cambio de plan, empiezan tus 10 meses de espera para poderte cubrir el parto, cesárea, los padecimientos congénitos, genéticos, todo lo que tenga que ver con el bebé también.
Y más aún si a alguien se le ocurre cambiarse de aseguradora, ¿no? Que también es peor súper aún, importante. No, peor. Cuando cambien de aseguradora, por favor también asesórense. Es súper importante, pero si quieres eso lo platicamos en otro podcast porque nos vamos a llevar mucho. Eso te va. Isaac, ¿qué nos puedes compartir, Simón? Bueno, hay que hablar que es una cobertura con costo, es una cobertura adicional y con un costo pues sí es bastante importante. No todos tienen la necesidad de esa cobertura porque hay montos que te dan apoyos de 30, 40, 50 mil pesos para un parto o cesárea. Entonces tú tienes que contemplar en tu costo de póliza, en ese gasto o inversión que ya hablamos en el podcast anterior, que esa cobertura te va a ayudar, pero sí o sí lo que ya comentaron, tu periodo de espera. Ese no lo es una de los... no está catalogado ni como una enfermedad ni como un padecimiento, pero necesita su periodo de espera, en este caso de 10 meses. Habrá otras enfermedades y padecimientos que requieran periodos de espera, que lo platicaremos después, pero en específico, saber que son sus 10 meses de antigüedad y bueno, si tienes la idea de crecer tu familia, pues hay un apoyo económico. Antes eran reembolsos que tenías que documentar, hoy ya la mayoría de las aseguradoras son indemnizatorios, o sea, presentas tu certificado de alumbramiento y con eso te dan la cantidad que tú contrataste en la carátula de la póliza, ahí viene muy claro. Eso también es súper importante, conocer la suma asegurada o el apoyo económico que vas a obtener a través de esa cobertura, porque también mucha gente no conoce, no le explican o no pregunta lo que tú quieras. El chiste es que no hay el conocimiento de eso y crees que vas a tener tu misma suma asegurada como beneficio para un parto o cesárea, y no es así. Tienes una cantidad específica y tiene su propia suma asegurada. Volvemos al mismo tema de que tienes que conocer cuánto tengo, porque a lo mejor el de tu comadre pues tiene más y a ti te pagaron menos. No es que la compañía te dé menos, es que tienes otra cobertura, otro plan, otra suma asegurada. Totalmente. Bueno, ya quedó clarísimo que son 10 meses, ya quedó clarísimo que te van a dar un apoyo económico, pero Mercedes, platícanos cuáles son las coberturas realmente importantes en esta cobertura de maternidad. Y bueno, yo sé que no eres necesariamente una porrista del apoyo económico que nos dan las aseguradoras, pero tú platícanos, ¿qué ves tú? ¿Cuáles son las diferencias más importantes? Para ti, ¿qué es lo más importante al momento de contratar una cobertura de maternidad o un seguro de gastos médicos con cobertura de maternidad? Pues mira, para mí lo más importante de contratar un seguro de gastos médicos, ¿sí? Es la parte, cuando yo estoy queriendo tener familia, ¿sí? Es la parte de las complicaciones del embarazo y de los padecimientos congénitos o genéticos que pueda tener mi bebé al momento de nacer, ¿sí? Entonces, para mí, la cobertura de maternidad está sobrevalorada. ¿Y por qué está sobrevalorada? Sí, yo sé, no soy fan, no me fascina. ¿Por qué está sobrevalorada? Porque al final del día tú tienes 10 meses de periodo de espera para la cobertura de maternidad, por ejemplo, 60 mil pesos, ¿sí? Ok. Si poner esa cobertura te cuesta 8 mil pesos, nada más esa cobertura, no estamos hablando de la prima póliza, nada más es la de eso. prima nada más de esa cobertura. Mínimo la tienes que tener 2 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo, tendrías que ser súper exactita como para que en un año el primer año hagas uso. salgas todo. Entonces son 8 mil del primer año. El incremento del segundo año son siendo medio considerada. Porque bueno. 8,000 se me hace que estás siendo generosa. Bueno, muy ok. generosa. Ok, entonces estamos hablando de 20 mil pesos en 2 años. Por ejemplo, en la compañía que yo manejo, te dan la cobertura básica de maternidad, esa viene por default, son 16 mil pesos. Entonces son 16 mil más 20 más, son 36 mil. Si me van a dar 60, o sea, yo realmente estoy pagando para que me den un excedente de ¿cuánto? O sea, de 25 mil pesos. Pues mejor los ahorro, mi punto de vista. ¿Y qué pasa? Lo que sí es importante es tenerla antes de embarazarme, como te digo, para los padecimientos, complicaciones del embarazo, padecimientos congénitos y genéticos del recién nacido. O sea, eso para mí es lo fundamental. Sí. Que eso sí se puede disparar hasta el cielo, ¿eh? O sea, Totalmente. lo hemos visto. Pero a ver, en la cobertura de maternidad estás... No, en la cobertura básica de tu póliza. Por eso ahí me confunde un poco, Uh-huh. porque tú
tu póliza de gastos médicos, o sea, básica, primordial y todo, para cubrir eso, no por la cobertura de maternidad. No es necesario. Exacto. No necesitas la cobertura de maternidad, por eso para mí la cobertura de maternidad está sobrevalorada. Sí. O sea, porque yo los beneficios de mi padecimiento congénito y genético de recién nacido los cubres con la básica. Las complicaciones del embarazo están cubiertas desde la cobertura básica, no tengo que pagar nomás si tú quieres ese plus de esa ayuda, de ese apoyo económico, claro. Bueno, pues pagas la maternidad. Sí. Así es, estoy de acuerdo contigo. Porque ahora sí. Tienes tus padecimientos. Esta vez voy a estar de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? Punto para Mercedes. Lo que pasa es que la historia cuenta las experiencias que tenemos. O sea, lo menos que te va a importar es el parto o cesárea. Es lo menos que te va a importar. Te va a importar una complicación del bebé. Ahí sí, como dice Mercedes, las cuentas son disparadas al por mayor. Sí, y desafortunadamente hay gente que nada más contrata solamente para recibir su dinerito en la cobertura de maternidad. Naciendo el bebé la cancelan. Médicos. Es increíble, ¿no? Preocúpate por tus gastos médicos y ahí Exacto. Está cubierto lo más importante. El bebé, yo no digo que la mamá no sea importante, sí, pero estamos hablando de algo muy, muy tranquilo, que todo va a salir perfecto. Entonces tu parto y cesárea sería lo menos relevante en gasto y el mayor riesgo es el bebé. Bueno, Isaac, inclusive una complicación de la mamá también está cubierta con los gastos médicos. Exacto, las complicaciones son súper importantes. ¿Y cuál es tu opinión acerca de ese tema, Isaac? Sí, pues bueno, pues apoyo lo ya comentado. Digo, es una cobertura buena. Digo, no todos pueden accesar porque te digo, es una cobertura, como dice Mercedes, que tiene un costo alto. Pero bueno, el que pueda y tenga la necesidad de usarla, pues está. Y retomar el tema de que esta cobertura te ayuda para tu bebé y lo que venga hacia adelante. O sea, nacer de un niño, nacer de una mamá asegurada es oro molido. Claro. Oro molido. Sí, totalmente. Eso es súper importante. Yo recientemente, bueno, hace 3 y 4 añitos tuve a mis 2 bebés y les voy a ser honesto, yo sí sentí un muy buen respaldo económico, a pesar de que ya tenía 2 años de casados y desde que nos casamos le contraté el seguro de gastos médicos a mi esposa. Primer año nos embarazamos, segundo año no nos embarazamos, hasta después del segundo año nos embarazamos. Yo en lo personal, claro, sientes el respaldo y la tranquilidad de decir, a ver, cualquier cosa que pase, yo nada más tengo aquí mi deducible y mi coaseguro por cualquier complicación del embarazo o cualquier tema del recién nacido. Pero por supuesto que llegas al hospital y al momento de pagar la cuenta y ya nada más pagas un excedente pequeño, dices, pues a todo dar, qué bueno que previne, qué bueno que lo contraté con tiempo y de todas formas se le iba a contratar. O sea, de todas formas le iba a contratar su seguro de gastos médicos y me ayudaron con una buena parte del gasto. Yo sí creo que es una cobertura súper importante, sobre todo porque en México la mayoría de la gente no ahorramos para empezar. Entonces, si yo le digo a una persona, mira, si te casas, ahórrale porque vas a tener un bebé, muy probablemente no lo haga porque van a comprar el refri, porque van a comprar la estufa, porque van a comprar el vehículo nuevo. Gastos. Entonces, mejor de una vez cómprate tu póliza de gastos médicos con cobertura de maternidad y es como si estuvieras ahorrando. Es decir, ya sé bueno, con que no se embaracen al primer mes porque si no, no les va a funcionar. Pero por lo menos que se esperen unos 3-4 mesecitos, es mi consejo, por lo menos, para que una vez naciendo el bebé, ya sea que les cubra el bebé, y si tienen más tiempo con la póliza, pues entonces ya obviamente les va a cubrir las complicaciones del embarazo. Por todo esto que platicábamos de los periodos de espera. Yo sí creo que es una muy buen apoyo económico y aparte es una tranquilidad y además, bueno, en mi caso personal, cuando nació nuestro segundo bebé, ya fue un tema bastante complicado, fue una cirugía de emergencia, íbamos nada más a una cita con la ginecóloga y resulta que cuando la revisó, en menos de 30 minutos ya estábamos en el quirófano y todo listo para que naciera la bebé y nada más íbamos a una cita. De verdad, ese es el momento en que dices, uff, o sea, tengo que estar tranquilo, pero concentrado en lo que realmente, en mi esposa y en la bebé, que todo esté bien, que todo nazca bien y el seguro que se encargue de lo demás. Entonces, ese tipo de cuestiones y que además te paguen una buena parte de la cuenta hospitalaria, la verdad es que es una chulada. Para mí, yo considero que es súper, súper bueno. Y pues en mi caso personal, pues nos ayudó muchísimo porque sinceramente creo que fue la mejor forma de prepararnos para ese momento, ¿no?
Entonces, no sé si ustedes han tenido también algunas anécdotas o conocen a alguien que hayan utilizado tanto buenas como malas, o sea, buenas y malas experiencias. Sí, claro. Fíjate que en una ocasión tuve una asegurada y que quería así su seguro con cobertura de maternidad, pero pues ya tenía 2 meses de embarazada. Entonces le digo, no, pues para ese propósito no, pero le digo, pero los gastos médicos pues no son nada más para una maternidad, un parto o cesárea, o sea, te pueden suceder 1000 cosas, cualquier otra cosa. No, pero que yo lo quería para eso, ya sabes, todas las historias. Total de que se convenció, dijo, bueno, pero no me va a cubrir, le digo, no te va a cubrir el parto o cesárea porque no te cubre, no tienes tu periodo de espera, pero pues vas creando tu antigüedad, te vas haciendo de tu póliza de gastos médicos. Bueno, tenía como 2 meses de embarazada. A los 6 meses o 5 meses, no me preguntes cuántos meses, pero unos meses después, pero voy al hospital y yo, ¿cómo? Quedamos en que no te cubrían el parto de la cesárea. Apendicitis embarazada. No manches, yo dije, ¿y ahora? Casi me daba algo, te lo juro. Claro que con mucha satisfacción y mucho gusto, me lo agradeció 1000 veces porque su apendicitis fue cubierta con su seguro de gastos médicos. Embarazada. Gracias a Dios el bebé no tuvo problema, no tiene pedido de espera, no nada, y le cubrió. Y la mayoría de las personas te hubiera dicho no, gracias, porque no quiero... Es la única persona en mis 30 años de experiencia que me ha comprado un seguro de gastos médicos ya embarazado. Nadie más. Mercedes, platícanos, ¿qué nos quieres decir? Es que ese es mi punto. O sea, no es que yo esté en contra de la cobertura. Es que siento que está sobrevalorada. O sea, si yo no obtengo ese beneficio, prefiero no contratar nada. No, mi vida. O sea, necesitas la póliza. O sea, ahorita o mañana, pero sí o sí la vas a ocupar. Ahora, una experiencia, pues te puedo... Es personal otra vez, igual que en el podcast pasado, mi hijo, el más chico, al mes y medio. Muy accidentado ese niño. Está muy siniestrado la póliza. O sea, tú ya lo conoces y sí es bastante siniestrado. Al mes y medio de nacido, pues a cirugía del píloro. Es algo relativamente sencillo, pero volvemos a lo mismo. Como él nació asegurado, ¿sí? Porque yo, desde que nos casamos, mi marido y yo teníamos la póliza de gastos médicos, bueno, sin problema. O sea, el doctor dijo, ¿sabes qué? Estudios, aquí están. ¿Sabes qué? Lo tenemos que operar hoy. Y bueno, pues órale, va. Y la tranquilidad de que yo sé que la aseguradora responde. Entonces, para mí eso es lo más valioso de una póliza de gastos médicos al momento de tener un bebé. Oye, yo soy muy numérico. ¿Cuánto más o menos se gastaron? No, ahí sí te la quedo de ver, fue hace 17 años. Ya entonces, sí, no, ya. 17 años. El ratón ya no le jala. Ya es mucho, pero una cirugía fue recién nacido. de recién nacido, o sea, fue una cirugía de recién nacido. Entonces todavía tenía mes y medio, Emiliano. Ya. Isaac, ¿qué nos puedes compartir? Pues yo, anécdota chistoso, en una charla ligera previa que tuvimos de este podcast, Saúl comentaba que a él le llegó un prospecto con su prueba de embarazo, casi diciéndole, ¿ya me puedo asegurar? Le digo, pues a ti te fue bien, porque a mí me llegaron con el chipote como de 4 o 5 meses, y venimos con tiempo para contratar la cobertura. No, mija, pues no. Aquí no es así. No, el tiempo son 10 meses y no hay más. El contrato viene muy claro y se tiene que respetar. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, para todas las personas jóvenes o no tan jóvenes que quieren interesarse en ese tipo de coberturas, pues sí, lo importante primero es informarse, obviamente, pues asesorarse. ¿Qué otros tips nos puedes comentar, Mercedes? El revisar, como dice Vero, que va a ser si la cobertura es vía reembolso, si es indemnizatoria. No vayamos a hacer un cambio de plan o menos de aseguradora. En ninguna compañía hay reconocimiento de antigüedad para maternidad. Un punto importante antes de que se me olvide, revisar cuando yo tengo una póliza de prestación, una póliza colectiva. ¿Qué pasa? Es un tema. Ahí cuando yo soy la beneficiaria de la póliza colectiva, pero los colectivos pueden o no pueden aceptar familiares.
Si mi póliza no acepta familiares, yo sí o sí tengo que contratar una póliza de gastos médicos en forma individual, porque si no, mi bebé no va a estar cubierto y no hay forma, porque así está determinada la colectividad para la compañía aseguradora y no se va a poder dar de alta. Entonces hay que revisar esos temas. En ese tipo de situaciones se pierden muchas cosas para el bebé, porque no va a tener sus padecimientos congénitos ni genéticos cubiertos, porque no va a ser un bebé que se pueda agregar a la póliza, como dice Mercedes. Entonces, pues nada más vas a tener cubierto la maternidad si es que tiene beneficio la póliza colectiva. Hay que ver. Pero ese punto es súper importante, checar lo que tienes como colectivo. Precisamente esa es una de las preguntas más importantes que nos hacen. ¿Qué sucede con los padecimientos congénitos del recién nacido? Es decir, yo sí contraté mi póliza a tiempo, yo sí, digamos, tuve esa precaución, la contraté a tiempo. ¿Qué pasa con los padecimientos congénitos, Isaac? Pues están cubiertos. Mientras tú tengas ese periodo de espera que cada compañía marca, y que en la mayoría son 10 meses para maternidad, o sea, tengan la tranquilidad que eso va a estar cubierto. Cualquier cosa que le pase al bebé, o ya hablamos también para la complicación de la madre, eso está cubierto. Importante, que una vez naciendo el bebé, tenemos 30 días para poderlo darlo de alta en la póliza. Que no se pase ese tiempo, porque fuera de también pierdes ese tiempo de los 30 días y quedas fuera de la póliza con el reconocimiento de la antigüedad. Para que te siga cubriendo los congénitos. Entonces, naciendo el bebé está cubierto, pero tienes 30 días para poderlo asegurar y que le siga cubriendo. Darlo de alta en la póliza. ¿Hasta cuándo? ¿Toda la vida? Hasta por vida. Perfecto. Muy bien. Otra de las preguntas que nos hace Mercedes, a ver si nos puedes apoyar con esto, es una de las preguntas que estamos aquí recibiendo, es: ¿los seguros cubren tratamientos de fertilidad o inseminación artificial? No, básicamente no, ninguna aseguradora. Incluso la gran mayoría de las aseguradoras, aunque tú pagues el tratamiento de fertilidad, el bebé que nazca de tratamiento de fertilidad no va a estar cubierto como tal. Ok, de acuerdo. Si trae alguna complicación, no va a estar cubierto. Si fue un bebé por tratamiento de fertilidad, sí. De acuerdo, entonces es que esa pregunta queda clara. Ahorita las aseguradoras no están cubriendo ese tema. Perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si requiere incubadora o cuidados intensivos, Vero? En ese caso, cuando el bebé nace con alguna necesidad de incubadora o alguna otra situación que se le presente, está cubierto. Está cubierto y volvemos a lo mismo. Mientras mamá tenga los 10 meses de antigüedad, todo lo que el bebé necesite en el momento de nacer para estar, no sé, muchas veces que el hígado no maduró, que el pulmón no maduró, que cuando nacen amarillitos y toda esa situación, está cubierto. Y hablando de esas situaciones, pues hasta medias normales, hablando de complicaciones más serias, médicas, también está cubierto. Es donde te comentaba que las cuentas pueden ser muy altas. Sí, ¿cuánto costará ahorita una incubadora por día aproximadamente? ¿Tienen más o menos ese dato? Pues no, hoy en día no, pero te puedo decir que hay cuentas de recién nacidos que se han ido a 300, 400 mil pesos por situaciones de incubadora o el tratamiento que necesite para X situación que se le presente, siendo modestos. O sea, y siendo algo tranquilo, modestos. Algún padecimiento tranquilo. 300, 400 mil pesos, pero tenemos casos de millones de pesos, 2, 3, 4 millones de pesos. Entonces, sí, el tratamiento es más largo, ¿no? Es no más lo sacan largo, tan rápido. Traen situaciones que pues tienes pólizas con una antigüedad necesaria y a lo mejor el niño nació a los 6 meses. Imagínate el gasto de un bebé nacido a los 6 meses, que están salvándole la vida y que es cirugías y que sí le van a operar no sé qué cosas. Sí. Pero te puedes imaginar esos casos y dices, no, pues vivan las pólizas de gastos médicos. Claro. Otra de las cosas que yo creo que es importante cuando se contrata un seguro de gastos médicos es saber cómo vas a recibir ese apoyo por la maternidad. Dependiendo de la aseguradora que contrates, en mi experiencia puedes recibirla de dos formas. Una por pago directo, o es decir, la aseguradora le va a pagar directamente al hospital y a sus médicos y a sus proveedores. Y la otra sería por medio de una indemnización o simplemente una transferencia, ¿no? Yo creo en lo personal y ahora sí que también con mi experiencia propia que siempre hay que tratar de buscar pólizas o seguros que te cubran el gasto de manera indemnizatoria.
me he dado cuenta que, me di cuenta con mis bebés que al momento de pasar a la caja del hospital y ver las cuentas de cuánto fue lo que salió, no sé, a lo mejor un parto, si tú compras previamente un paquete con todos los beneficios y a lo mejor hasta alguna promoción, dependiendo del hospital te puede salir, no sé, 30, 40 mil pesos. Si de pronto fuiste a alguna expo y lo compraste ahí junto con todo el beneficio del paquete, ¿no? Pero resulta que cuando la aseguradora pide una factura desglosada, esos 30, 40 mil pesos se convierten en 60 o 70 mil pesos. Es algo que a mí me pareció increíble. Y yo le preguntaba a la señorita encargada de los seguros del hospital, le decía, ¿y por qué? O sea, a ver, ¿qué tiene esto y qué no tiene esto? ¿Por qué es la diferencia en precio tan abismal, ¿no? Y su respuesta fue, porque esta está desglosada y esta no está desglosada, es un paquete. Cual se me hace que no es una respuesta ni lógica ni aceptable. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que ese es un tema que ahorita está revolucionando muchísimo las aseguradoras, el tema de las cuentas hospitalarias y esa diferencia. Es un misterio. Digo, para mí, con todos los años que tengo de experiencia, sigue siendo un misterio. No hay respuesta, no hay explicación, pero es abismal la diferencia. Pero bueno, son tips que creo que las personas jóvenes podrían aprovechar. ¿Sí será un misterio, Mercedes? ¿O tú qué crees que...? Mira, yo tengo una teoría, pero es... Que quede en misterio. Porque... Ojo, es teoría. Yo lo que creo... misterio. Yo lo que creo es, cuando a ti te hacen el desglose, ¿sí? El hospital no puede decirte que te dio una pastillita de ibuprofeno, por decirte algo. Te tiene que vender la caja. ¿Sí? Entonces, obviamente ahí empieza a elevar los costos. No sé qué tanto sea la diferencia, ¿no? Pero creo que eso influye un poco. Okay. ¿Sí? ¿Crees que a la aseguradora, hablemos ahora sí que fuerte, a la aseguradora le cobran más por ser aseguradora y a la persona tradicional sin seguro le cobran menos? Sí. Estoy segurísima de ello. Yo pienso que sí, mas no sé la razón. Lo volvemos a dejar en misterio. Misterio Vamos a hacer una investigación. Sin resolver. Ok. Sí. Misterios sin resolver, que se los dejamos para que lo resuelvan en los comentarios. Aprovecho para comentarles que escríbanos en los comentarios todas sus preguntas, todas sus dudas, vamos a estarlas resolviendo y en los próximos episodios también vamos a estarlos aquí diciendo al aire para que puedan también conocer un poquito más acerca del tema, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya nos estamos acercando casi al final de este episodio. Nos queda claro que el tiempo que debemos de tener contratado un seguro de maternidad, ¿cuál sería lo ideal, Isaac? Bueno, ya hablamos de los 10 meses, pero para ti, ¿cuál es el ideal? Híjole, pues mira, siempre lo ideal es tener tu póliza y que no la ocupes. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, tú tienes esa tranquilidad de al adquirirla y sí, retomamos otra vez el tema del asesor. Ahorita hablamos solamente de maternidad, pero hay muchas enfermedades y padecimientos que tienen otros tiempos de espera. 1 año, 2 años, 3, 18 meses, 4 años. Entonces, nadie compra una póliza, bueno, esa es mi idea, ¿verdad? Que nadie compra una póliza queriendo usarla de inmediato. Entonces, si están planeando la parte de maternidad, pues con un añito de antigüedad que tengas en tu póliza, yo creo que sería lo más conveniente para que no se la jueguen. Por lo menos, para que Por cuando lo menos. ya empiece la gestación, ok. A ver, Vero, consejos, ¿qué pasa si ya estoy embarazada y quiero contratar un seguro? Pues si lo quieres contratar porque estás embarazada y quieres tener el beneficio de que se pague tu maternidad, tu parto o cesárea, es imposible, no es posible, vaya. Puedes contratar tu póliza porque te puede suceder cualquier otra situación que vas a resolver con tu seguro de gastos médicos, pero si la quieres contratar para eso, no te va a cubrir. Perfecto. Mercedes, consejos, ¿cuál es la diferencia entre un seguro con maternidad y uno sin ella? Pues nada más el seguro, la diferencia sería la indemnización al momento del parto, o lo que nosotros llamamos la ayuda para el parto, nada más. Porque, insisto, tu póliza en tu cobertura básica te va a cubrir lo que son las complicaciones del embarazo, padecimientos genéticos y padecimientos congénitos. Entonces, si no te alcanza para tu póliza con cobertura de maternidad,
créeme, es preferible que tengas tu póliza normalita y tú le ahorras para el parto y no tener problemas al momento del nacimiento del bebé. ¿Y puedo elegir al hospital y al médico que me atenderá en el parto? Sí, normalmente en las indemnizatorias sí. Ahora, tú tienes que considerar que al momento que tú vas a tener al bebé, vuelvo a lo mismo, considera que si se complica o si ya sea el parto o el bebé nace con alguna complicación, tienes que ajustarte a tu red médica. Entonces, no te vayas a ir a algún lugar en donde no esté. Por ejemplo, tuvo el caso de una persona que quería irse a atender a Estados Unidos. Y sí, pues sí, o sea, te puedes ir a atender, o sea, no hay problema. Y le pregunté y ya fue donde pensó, ok, ¿y tu póliza te va a cubrir las complicaciones del parto o las complicaciones del recién nacido? Porque nadie te garantiza que no las vayas a tener. Y ahí fue donde pensó 2 veces el hacer ese movimiento. Y es un tema muy importante, sobre todo las personas que viven cerca de la frontera. Muchos dicen, bueno, pues yo me voy a aliviar allá porque quiero que el niño nace con nacionalidad americana. Y bueno, es una opción, es válida, pero hay que ver también si tu póliza te cubre allá. O sea, si tienes una póliza, digamos, más completa. Más robusta, que te pueda cubrir cualquier tema. O si no, te vas a regresar corriendo a México y en ese momento, ¿cómo le vas a hacer, no? Sí, el problema es que si no te puedes regresar porque no puedes sacar al bebé, ¿cómo le vas a hacer? No puedes salir tú. Así es. Muy bien, chicos, pues después de escuchar tantas historias y tantos temas tan interesantes, nos queda claro que la maternidad de los seguros de gastos médicos no es un tema de suerte, sino de planeación. La diferencia entre que una familia se prepare y otra que improvisa puede ser muy grande, tanto en tranquilidad como económicamente hablando. Los invito a que sigan escuchando nuestro podcast Entre Pólizas y Café para que tomen decisiones más informadas acerca de sus seguros y su planeación financiera. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Suscríbanse, denle like y escríbanos en los comentarios. Isaac, Vero, Mercedes. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en el siguiente. Apóyenos con sus preguntas y créanme que los vamos a resolver. Si tienen alguna inquietud o quieren que hablemos de algún tema en específico, sí, también. Bienvenido también. Así es. Entre Pólizas y Café. Hasta luego. Hasta luego. Bye.